hemos llegado ya al día jueves y hoy vamos a estudiar el tema El sacerdote del nuevo pacto. Es importante destacar este tema porque nos va a ayudar a comprender un poco más el tema que hemos tratado durante la semana. Recuerden que durante la semana hemos hablado del nuevo pacto y hemos descubierto algunas cosas muy interesantes. Ya vamos a hacer un breve resumen de eso, pero nos vamos a centrar en el tema de hoy, el sacerdote del nuevo pacto. Le invito a que me acompañe en una oración pidiendo que Dios sea el que ilumine nuestras mentes mientras estudiamos su palabra. Bondadoso Dios y Padre eterno, hoy venimos ante tu presencia suplicando que por favor, por medio de tu Espíritu Santo, ilumines nuestra mente mientras abrimos tu palabra para aprender de ti. Queremos, oh Dios eterno, suplicarte que por favor nos instruyas para tener una relación más estrecha contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Hebreos se destaca ampliamente el tema del nuevo pacto y del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Ya ayer destacábamos que es el apóstol que escribe, o el autor de Hebreos, el que nos muestra esto de el mejor pacto, y descubrimos a qué hace referencia esto de mejor pacto. Lo comparamos un poco con una actualización. El hecho es que también el sacerdocio tiene que ver con esta actualización. En todo el Antiguo Testamento, bueno, desde el Éxodo en adelante, vamos a decirlo con mayor propiedad, se nos muestra cómo los levitas, los sacerdotes, hacían una función, especialmente los levitas, pero la familia de Aarón entre los levitas, hacían una función sacerdotal. Esta función de sacerdote era una ilustración. Ayer hablamos de las sombras, tanto los sacrificios como el tabernáculo, como los sacerdotes eran una sombra, eran un símbolo de la realidad mayor que es nuestro Señor Jesucristo y su ministerio en el cielo, en el verdadero tabernáculo, dirá el apóstol al escribir allí en el libro de Hebreos, en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo esto era una sombra. Ahora, pero esta sombra tenía una función, era señalar a la mayor revelación que vendría en el futuro para ellos. Para nosotros es el pasado. Ahora, lo que no debemos olvidar es que lo que Dios quería ilustrar con el antiguo pacto era la necesidad de un sustituto, la necesidad de redención por medio de un sustituto. En el nuevo pacto ya no tenemos esa sombra, sino que tenemos a la realidad, a quien sustituyó a nuestra vida, es decir, a quien nos sustituyó pagando nuestra deuda en la cruz del Calvario. Así que, teniendo estos elementos en mente, lo que pasó con el pueblo de Israel en su fracaso es que al intentar, vamos a decirlo así, al intentar, lo que dice la Biblia, al intentar establecer su propia justicia, creyeron que esos sacrificios que hacían eran un fin en sí mismos. Pablo, o el autor de Hebreos, que a veces yo juego con eso, el hecho de que creo que es Pablo, en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 4, destaca que la sangre de machos cabríos no puede purificar a nadie, es un hecho. El hecho de que Pablo lo destaque, o que el autor de Hebreos lo destaque, nos muestra que había gente que creía que esos sacrificios eran un fin en sí mismos y que esos sacrificios los hacían salvos. Pero eso solamente era una ilustración, como todo lo que se hacía en el ritual levítico. Todo eso era una ilustración de quién es el verdadero Salvador. Juan, el Bautista, lo vio con claridad. Por eso él pudo señalar al Señor Jesucristo y decir, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan hizo la conexión. Juan hizo la conexión de el sacrificio que se hacía todos los días allí en el tabernáculo, en el templo, con la persona del Señor Jesucristo y el sacrificio que haría por nosotros. Por eso es que también el apóstol, el autor de Hebreos dice, no importa cuántos becerros se sacrifiquen, eso no nos puede limpiar, pero la muerte de Jesús, hecha una vez para siempre, es suficiente, porque la sangre de Cristo es suficiente para el perdón de los pecados. Hacia allí, hacia la sangre de Cristo, apuntaban todos esos sacrificios. Ahora,
¿En qué apuntaban los sacerdotes hacia el Señor Jesucristo? Bueno, el sacerdote, y el apóstol también lo describe bien en Hebreos, dice, el sacerdote está puesto para mediar entre Dios y los hombres. Así que el sacerdote tenía una doble función: representar a Dios ante el pueblo y representar al pueblo ante Dios, especialmente en el día de la expiación, en el Yom Kippur, el día del perdón. Tenía esa doble función. ¿Y quién es el que cumple realmente con esa función? Solo nuestro Señor Jesucristo, porque el sacerdote levítico tenía que presentarse ante Dios, pero antes debía hacer su propio sacrificio y antes tenía que hacer una serie de rituales para presentarse. Presentaba una ofrenda por el pecado suyo y por el pecado del pueblo. En cambio, el Señor Jesucristo presentó su vida como una ofrenda por el pecado de nosotros, del pueblo, pero no por sí mismo, porque Él nunca pecó. Así que Él puede estar ante la presencia de Dios sin ninguna dificultad, porque Él es realmente santo y perfecto. Así que al presentarse ante Dios, Él nos representa a nosotros. El apóstol lo dirá, no tenemos un mediador que no pueda compadecerse de nosotros, o un sumo sacerdote dirá, que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, que pasó por nuestras pruebas, pero sin pecado. Así que ante el Padre, Él nos representa. Y ante nosotros, Él es la manifestación, como ya lo aprendimos ayer, la revelación máxima de Dios. Qué maravilloso es esto, ¿no? Es un tema para hablar muchísimo tiempo, pero quiero que quedemos con estas ideas. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es mejor y es superior porque es la revelación plena de todo lo que se nos presentaba en el antiguo pacto. Noten, eso no quiere decir que todo eso ya no servía o que no sirvió. Claro que sirvió, pero servía para mostrarnos al Señor Jesucristo en el símbolo. Ahora que tenemos a Jesús, toda la realidad de la administración, de la intercesión, todo eso pasa ya no en el tabernáculo aquí en la tierra, sino en el tabernáculo en el cielo. De alguna manera podríamos decir que todo esto que aquí era una sombra se traslada a la realidad, al tabernáculo celestial, donde Cristo se presentó habiendo hecho su sacrificio por nosotros y donde ahora es el sacerdote, el sumo sacerdote que intercede por nosotros y que presenta nuestras vidas ante Dios, que presenta nuestros casos ante Dios y que aboga por nosotros para nuestra salvación. En ese sentido, es el mejor sacerdocio, es decir, porque Él supera todo lo que los seres humanos pueden hacer. El autor de Hebreos dirá que Él vive para siempre para interceder por nosotros, algo que no podían hacer los sacerdotes, que morían y que debían ser sustituidos cada vez que morían. En cambio, el Señor Jesucristo permanece para siempre, porque es Dios. Es plenamente Dios y está intercediendo por nosotros en el santuario celestial ahora mismo, como lo dice Hebreos, como lo dice el libro de Hebreos. Así que usted ve esto, aquí es algo maravilloso. De ahí la importancia de la narración que hace Mateo de la muerte de nuestro Señor Jesús. Mateo dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, indicando con esto que las sombras habían encontrado su realidad, habían encontrado su cumplimiento en Cristo Jesús. A partir de ahí, todo lo que se hacía acá debía ser trasladado hacia la realidad que se encuentra en el cielo. Cristo como nuestro mediador, Cristo como el que hace posible que alcancemos nosotros salvación. Así que tenga en mente esto, tenemos en Jesús al verdadero sumo sacerdote, al único que puede compadecerse de nosotros y que nos comprende. ¿Quiere tener una relación con Él? ¿Quiere vivir en estrecha relación y comunión con Jesús, nuestro sumo sacerdote? Puede escribirnos acá en la caja de comentarios del chat de Facebook, de YouTube también. Y con mucho gusto vamos a ayudarle si usted todavía no ha tomado esa decisión. Pero le invitamos a que hoy haga esta oración con nosotros. Padre Santo y bueno, aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús. Creemos en su ministerio sacerdotal, sumo sacerdotal, porque creemos que Él es el verdadero sumo sacerdote que intercede por nosotros. Por eso aceptamos también el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario y hoy te rogamos que tu Espíritu toque nuestros corazones para transformar nuestras vidas.
Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.